Hola, muy buen día, ¿cómo están? Yo soy la maestra Ivonne Gómez, soy directora de una primaria aquí en el estado de Querétaro, soy de formación docente, soy licenciada en educación primaria, estudié en la normal del estado de Querétaro y estudié también la maestría en educación en la misma institución y actualmente estoy cursando la asignatura de didáctica contemporánea en la Universidad IEXPRO para el doctorado en educación. El asesor de esta asignatura es el doctor Edgar Daniel Sánchez Hernández y bueno, el día de hoy vamos a hacer un trabajo de análisis de dos lecturas que nos acercan un poquito a una reflexión sobre cuáles son las principales teorías sobre el aprendizaje y la enseñanza, donde obviamente nos vamos a enfocar en los conceptos más básicos sobre cuáles son las principales metodologías para el aprendizaje y la enseñanza. Estas lecturas en las que nos vamos a basar son de Ampuero, Enseñanza-Aprendizaje, Síntesis del análisis conceptual del enfoque centrado en el aprendizaje, y Moreno L., Solar Vascuanda, Entender y aplicar las teorías del aprendizaje. Vamos a hacer este análisis, acompáñenme por favor. Bueno, pues las teorías del aprendizaje y la importancia en la educación son fundamentales. Todos aquellos que nos dedicamos a la docencia, al trabajo directo con los estudiantes, tenemos que tener bases acerca de cómo aprendemos los seres humanos. Algunas de estas son las más básicas, como las que nos enseñan a nosotros precisamente a entender cómo es que los seres humanos aprenden. Las teorías del aprendizaje explican cómo y qué aprende el ser humano, ayudando a diseñar metodologías y herramientas educativas efectivas. Si nosotros como docentes desconocemos cómo aprenden nuestros alumnos o cómo aprenden en la etapa de su desarrollo de acuerdo a su edad cognitiva, pues difícilmente vamos a poder plantear precisamente metodologías o actividades, estrategias para que ellos puedan aprender. Por eso es muy importante que los docentes tengamos estos conocimientos acerca de cómo aprendemos los seres humanos. Las principales teorías son el conductismo, cognitivismo y constructivismo. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de alguna de ellas y vamos a abordar un poquito más especificaciones de cada una. Las teorías permiten tomar las decisiones fundamentadas para el diseño de actividades y evaluación. Yo recuerdo, haciendo un análisis personal acerca de estas teorías del aprendizaje, que cuando estudié la licenciatura sí las llegamos a abordar, pero yo considero que al menos en mi formación docente fue solamente algo como muy por encima y obviamente conocimos algunos autores como Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner, etcétera, pero sí creo que es muy importante que los docentes seamos muy conscientes de estas teorías, porque conforme va avanzando nuestra práctica se nos olvidan y no las tomamos en cuenta en el momento de, por ejemplo, planificar nuestras actividades o en el momento que estamos justamente en el salón. Es muy difícil que los docentes hagamos esa relación entre la teoría y la práctica y vamos dejando a un lado precisamente teorizar nuestro trabajo, lo cual también lo hace más profesional, porque muchas veces la enseñanza que llevamos a cabo es muy tradicional en cuanto a lo que nosotros vamos o sabemos cómo se enseña algún contenido y dejamos a un lado la teoría. Entonces me parece muy importante que estos temas siempre se estén retomando, independientemente de la formación académica que en teoría ya todos deberíamos de tener para estar frente a un grupo, así sea de educación básica, etcétera. Creo que es muy importante no dejarlos a un lado porque precisamente nos ayudan a comprender cómo aprenden nuestros estudiantes. Bueno, una de las principales corrientes y maneras de explicar precisamente cómo aprendemos los seres humanos es precisamente el conductismo. Sus principios de aplicaciones, hay algunos autores que lo definen muy bien, que son John Watson y Pavlov. Ellos nos, nos arrojaron como esta teoría de que las personas podrían aprender, por ejemplo, a partir de la memorización, los refuerzos positivos y sobre todo esta cuestión del estímulo-respuesta. También nos recalcan mucho como la manera literal conductual de hacer algo o que el docente sea el que transmite solamente el conocimiento. Hay un estudiante que es el receptor y es quien va a replicar la información que el docente le ha dado.
está el cognitivismo. Su enfoque es un procesamiento más mental. Por ejemplo, Piaget es uno de las teorías que se retoman para esta corriente. Enfatiza la participación activa del estudiante, utiliza esquemas, resúmenes de organización de contenidos, fomenta conexiones con conocimientos previos y promueve ambientes que estimulen el procesamiento y comprensión. Este es un avance a diferencia de lo que era solamente el conductismo. En esta parte del cognitivismo ya se toma más en cuenta el entorno de los estudiantes y por eso es importante que se considere. Por ahí también tenemos el constructivismo, que en teoría es el modelo que trabajamos desde hace bastante tiempo también, donde el aprendizaje es significativo y contextual, presenta la información en diversas formas y fomenta habilidades para ir más allá de la información, promueve el control del estudiante del aprendizaje y es útil para comprender conceptos complejos. A través de la historia de la pedagogía se han ido haciendo también como aportes y descubrimientos en cuanto a qué manera o qué enfoque de la educación es el que ha funcionado o que funciona cada vez mejor hacia los seres humanos. En teoría, el constructivismo es la corriente que nos dice que los alumnos son partícipes de su proceso de aprendizaje y donde los docentes ya dejamos de ser solo quienes damos la información y somos los poseedores del conocimiento, como en el conductismo, para que ahora ellos sean parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada teoría son diferentes. El conductismo en concreto son las tareas bajo procesamiento y memorización. El cognitivismo son tareas de nivel medio, solución de problemas, y el constructivismo tareas de alto procesamiento, invención y análisis. Sobre todo creo que lo más importante es entender que si no se realiza un análisis de lo que se está aprendiendo, deja de ser importante en algún momento y precisamente solamente se memoriza por un tiempo limitado y deja de tener importancia después. En este proceso de enseñanza-aprendizaje es este proceso precisamente donde los sujetos transformadores, el rol del docente es guía y modelo y el estudiante es un constructor activo del conocimiento. La interacción entre docentes y estudiantes se dan mediante las estrategias didácticas y entornos educativos que sí influyen muchísimo, los famosos ambientes de aprendizaje. La relación dialéctica entre psicología y pedagogía aportan a entender el desarrollo humano y la adquisición del conocimiento. Hay muchas teorías que nos aportan sobre esto en cuanto precisamente a lo que yo comentaba hace unos momentos, la importancia de considerar todo el contexto que hay alrededor de los estudiantes. Digo, yo soy maestra y soy docente en educación básica, siempre he trabajado a nivel de primaria y educación inicial. Sin embargo, pues sí considero, o al menos nosotros en primaria, sí consideramos mucho el contexto para que los estudiantes tengan unos mejores logros de sus aprendizajes. Cuando nosotros centramos esa información en cuanto a los procesos, los alumnos tienen la oportunidad de ir desarrollando habilidades dentro de ese mismo esquema del proceso de aprendizaje. No es una cuestión de solamente dar la información, sino que ellos van construyendo andamiajes que les ayudan a unir los conocimientos previos con la nueva información y lo que va a desarrollar como un aprendizaje. Las implicaciones para la formación docente investigadora, hay una parte importante que mencionaban estas lecturas y era lo que yo también mencioné un poquito al principio, la importancia de que los docentes que estamos en servicio continuemos aprendiendo y continuemos teniendo una formación que precisamente nos ayude a tener esta relación entre la teoría y la práctica, porque es muy complicado dejar a un lado toda esta teoría y solamente seguir repitiendo patrones, porque nosotras mismas caemos en el error del conductismo precisamente en nuestra práctica. Creo que para mí como maestra es muy importante considerar esto, hacer un análisis de nuestra práctica, sobre todo para también hacer mejoras. Actualmente yo soy directora y es algo que trabajo mucho con las maestras en cuestión al análisis de nuestra práctica y por eso me doy cuenta precisamente que muchas veces una vez que estudiamos la licenciatura o si tenemos la oportunidad de estudiar un posgrado, cerramos libros y ya no nos seguimos interesando por seguir aprendiendo o por lo menos seguir investigando un poquito más acerca de cómo pueden aprender nuestros alumnos y sobre todo el bien que pueden tener ellos al que nosotros diversifiquemos nuestras estrategias. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Bonita noche.